Buenos días, bienvenidos, bienvenidas desde donde nos estén acompañando. Esta es una clase más de lengua castellana y literatura para el primer curso nivel medio de todo el país. Les saludo también a la profe Claudia que nos está acompañando. Ella va a recepcionar los mensajes, digamos, las preguntas o las inquietudes que tengan ahí a través del chat. Y bueno, les invitamos a que participen, vamos a hacer que la clase sea interactiva, vamos a humanizar la tecnología, entonces vamos a aprovechar para preguntar, para comentar también lo que vamos a ir desarrollando hoy. Y quiero empezar ya con esta imagen. ¿Le conocen a este personaje? ¿Quién es? Sí, ¿Quién es este? Harry Potter. Harry Potter, muy bien. Harry Potter que salió al público, digamos, en 1997 de la mano de J.K. Rowling, es la autora. Ella no pensó que iba a tener el éxito que tuvo la saga, ¿verdad? Porque son varios libros. Entonces, cuenta la historia de un joven que va a un colegio Hogwarts para aprender magia y hechicería, ¿verdad? Pero yo le veo ahí en una posición, en una situación ahí diferente. ¿Ustedes creen que puede volar realmente él? ¿Se puede hacer esto en la vida real? No, no. No. Muy bien. Hasta parece que su escoba tiene un pedal acá, yo veo un pedal. Bueno, después tenemos el Hobbit, el otro. También es de un libro de J.R. Tolkien, que salió en 1920, pero este libro es futurista, se sitúa en el 2941 de la tercera edad del Sol, dice. Y es la primera parte de las que después derivó en, por ejemplo, El Señor de los Anillos, ¿verdad? Este es el primer libro. Y cuenta la aventura de recuperar un tesoro custodiado por un dragón, Smaug, en la montaña solitaria. Entonces este es un dragón que tira fuego ahí por la boca y bueno, ahí como ya ven quema todo lo que encuentra a su paso. Y por último tenemos la imagen de E.T., ¿verdad? E.T. el extraterrestre, que fue una novela escrita por William Tolkien, un inglés que en 1982 sacó esta obra. Cuenta la historia de Elliot, un niño de 9 años que encuentra a un extraterrestre y lo lleva a su casa, mientras buscan la mejor manera de regresarlo a su planeta antes de que le encuentren los científicos y la policía. Y se vuelven muy amigos. Pero también vemos así escenas eh, ya en la película, ¿verdad? Porque esto se llevó al cine, se llevó a hacer películas. Que él, por ejemplo, vuela con su bicicleta, Elliot vuela con su bicicleta y le tiene ahí en la canastita de adelante al extraterrestre, ¿verdad? Que es E.T. Bueno, yo les pregunto, ¿qué creen que estos personajes existen en la realidad? ¿Sí o no? ¿Podemos volar? ¿Qué dicen? No, ¿Todavía? profe. No dicen, muy bien. Pero en la literatura sí puede existir. Y eso es lo que vamos a ver hoy, justamente porque la literatura hace que nosotros podamos crear un mundo fantástico, un mundo de fantasía, un mundo de absurdo a veces, un mundo de ficción. Y en la literatura todo es posible, aunque esto en la vida real no sea posible, ¿verdad? Bueno, a ver, esa imagen, ¿a quién representa? Tienen ahí una ayuda luego encima de... ¿Qué novela? Alicia en el País de las Maravillas. Alicia en el País de las Maravillas, muy bien. Alicia en el País de las Maravillas con todos sus personajes, ¿verdad? La historia de esta niña que cayó a un pozo, ¿verdad? Una fosa, y se encontró con todo un mundo
en subterráneo, ¿verdad? Donde él conoció a varios personajes, está el conejo blanco, el sombrerero. Y aquí tenemos, voy a cliquear la palabra ficción. Ficción es sinónimo de invención, imaginación y fingimiento. Como pueden leer ahí, viene del latín fictio, fictionis, que significa suceso fingido. En la literatura es el resultado de construir un mundo simulado, inventado, creando una realidad distinta de la que vivimos, a través del lenguaje. Por ejemplo, Don Quijote de la Mancha. Don Quijote de la Mancha es una novela en donde todo lo que él va pasando con su escudero, su amigo Sancho Panza, ¿verdad? Son acciones, digamos, fantásticas, ¿verdad? Que pelea contra los molinos de viento, ¿verdad? Que tiene una novia, una mujer, que, bueno, hay cosas que están mezcladas ahí entre la ficción y la realidad, ¿verdad? Pero todo su pensamiento, toda su imaginación es ficción. 100 años de soledad también. La obra que bueno, habla de que una familia se fue a fundar un pueblo nuevo, Macondo, y bueno, ahí sucedían cosas inverosímiles, ¿verdad? O de ficción, o increíbles. Entonces, la ficción se designa como ficción a la acción y efecto de fingir. Cuando nosotros le decimos a alguien, ay, qué fingida sos, entonces estamos hablando de ficción, de un suceso que es simulado, inventado. Se denomina también dentro de la literatura a las obras literarias, cinematográficas y dramáticas, donde los hechos y los personajes en los cuales se basa la obra son inventados, producto de la imaginación del autor. Porque el autor nos tiene que crear una historia para que nosotros nos introduzcamos en el argumento de la obra, ¿verdad? Un paisaje, una situación, sea futurista o del pasado, o de un mundo paralelo, o de un mundo extratierra, ¿verdad? Extraterrestre, o etcétera, dependiendo de lo que trate la novela, ¿sí? Aquí tenemos otra imagen y dice, ¿cuánta ciencia debes saber para conseguir verosimilitud en la ciencia ficción? ¿Y qué es la verosimilitud? Vero viene de cierto, certeza, y símil, habíamos visto en dos clases anteriores me parece, que habíamos visto que símil o comparación era comparar una cosa con otra, ¿verdad? Entonces la verosimilitud es hacer lo más creíble posible algo fantástico. Es un elemento de la ficción. Vamos a ver aquí. ¿Qué dice? ¿Alguien quiere ayudarme a leer? ¿Qué es la verosimilitud? Es la apariencia de verdadero que tiene una representación de la realidad. Así decimos que una historia es verosímil cuando, por más que sea una ficción, da la impresión de ser cierta. Ejemplo, Los Tres Cerditos y Harry Potter. Muy bien, muchas gracias. Entonces, por más de que sea ficción, da la impresión de que es algo verdadero. Entonces, Julio Verne, cuando hizo sus novelas, por ejemplo, y acá cabe decir también que él es uno de los padres o considerado uno de los iniciadores de la ciencia ficción en la literatura, en el siglo XIX. Entonces, él investigó, estudió, sabía, tenía conocimientos más o menos de lo que estaba hablando cuando escribió De la Tierra a la Luna, o cuando escribió 20.000 leguas de viaje submarino, o cuando escribió, por ejemplo, Viaje en Globo, o La Vuelta al Mundo en 80 días, ¿verdad? Él tenía conocimientos, y esos conocimientos sumados a su imaginación, con eso él creó estas obras cumbres fantásticas de la literatura, ¿verdad? Pero que tiene justamente estos condimentos o estos elementos de ficción y de verosimilitud. ¿Se acuerdan ya lo que es verosimilitud, cierto? Vero, cierto, similitud, entonces viene de comparar, apariencia de verdadero. Y aquí también, fíjense, mirando esta imagen me viene a la mente lo de
para crear, por ejemplo, la película La Guerra de las Galaxias, Star Wars, de 1997, que bueno, es una saga también porque tiene varios libros a continuación. Entonces, todos los que hicieron el guión o los que hicieron la película, ¿verdad? Basada en siempre, la mayoría están basadas en novelas, están basados en libros. Entonces, tuvieron que crear la historia lo más verosímil posible, lo más creíble posible dentro de ese mundo imaginario que crearon. O la otra que es Armagedón, por ejemplo, del 98, salvar a la Tierra del choque de un asteroide. Entonces todo eso tiene que ver con esta característica. También aquí hay que decir que la historia se desarrolla de manera análoga a cómo funcionan las cosas en el mundo real. Nada impedirá que el lector piense que los hechos narrados podrían haber sucedido realmente, ya sea en su ciudad, ya sea en otra época, ya sea en otro mundo, y podrá sentirse inmerso en la peripecia de los personajes, dice. ¿Cómo es la verosimilitud? Es una característica propia de las obras de ficción, ¿sí? Ya les decía eso. La verosimilitud se va conformando con las propias reglas que establece el autor de la obra en el texto. Entonces al principio te da una narrativa, te cuenta el contexto social, el contexto del ambiente en donde se desarrarán los hechos, los personajes, te describe o te dibuja, digamos, ¿verdad? Pero te describe al personaje tanto física como moralmente, ¿verdad? O psicológicamente, porque te hace ver sus sentimientos, sus emociones, qué le molesta, qué le fastidia, qué le duele, con qué está de acuerdo, con qué no. Te va creando una historia, por supuesto, lo más creíble posible, ¿verdad? Es importante no romper, dice, la verosimilitud en un texto, a no ser que el propio autor esté consciente de ello. Ahora, no es lo mismo, verosimilitud no es lo mismo que lo real o verdadero. Un texto puede presentar situaciones verosímiles dentro del mundo que representa, pero no necesariamente estas situaciones deben suceder en la vida real. ¿Sí? Cuando Alicia toma una pastilla y se vuelve chiquitita, eso puede suceder en la vida real. Yo puedo tomar como el Chapulín Colorado una chiquitolina o no. No, profe. No, eso es ficción. Muy bien. Paso entonces. Vamos a analizar esta obra, pero una partecita nada más, un fragmento de la obra de Franz Kafka llamada La Metamorfosis. Primero vamos a hacer una deducción, digamos, de la tapa, aunque no hay que calificar un libro por su tapa, pero bueno, con lo que pueden ver aquí, ¿alguien ya leyó la obra? ¿Conocen la obra de La Metamorfosis? Pregunto. No, profe. ¿No? Bueno, Franz Kafka lanzó esta obra en 1915 y él trata un poquito acá la literatura de lo absurdo, dice, porque ¿de qué creen que puede tratar? Así, sí. Bueno, esta es una de las cubiertas que tiene el libro, porque tuvo varias cubiertas y cada edición a veces iba cambiando, pero tiene que ver con esta imagen que pueden visualizar ahí. Con esta y con esta que está ahí acostado en una cama. ¿Sí? Porque el personaje se convierte en un insecto. Y del drama que esto genera en su familia es que se trata la obra. Entonces, ¿qué significa metamorfosis así como palabra? ¿Alguien sabe? ¿Escucharon alguna Transformación vez? significa. Transformación, muy bien, cambio, ¿verdad? Por ejemplo, la mariposa, antes de ser mariposa, es una larva, ¿verdad? Es una oruga.
Una larva después pasa por varios periodos antes de llegar a ser mariposa. Entonces, ese cambio, esa transformación que va aconteciendo en el insecto, por eso él le llama así a esta obra, la metamorfosis. Entonces, vamos a leer una pequeña partecita. ¿Quién me ayuda aquí, por favor? No sé si pueden visualizar bien ustedes. Pueden ahí agrandar con la pantalla también. Hola. ¿Sí? ¿Alguien quiere ayudarme a leer, por favor? O la profe Claudia, si no hay voluntarios. Cuando Gregorio Samsa se despertó una mañana después de un sueño intranquilo, se encontró sobre su cama convertido en un monstruoso insecto. Estaba tumbado sobre su espalda dura y en forma de caparazón, y al levantar un poco la cabeza veía un vientre abombado, parduzco, dividido por partes duras en forma de arco, sobre cuya protuberancia apenas podía mantenerse el cobertor. A punto ya de resbalarse al suelo, a punto de resbalarse al suelo, sus muchas patas, ridículamente pequeñas, en comparación con el resto de su tamaño, le vibraban desamparadas ante los ojos. ¿Qué me ha ocurrido? Pensó. Era un sueño, no está soñando. Ignora lo que pudo haber producido aquel cambio. Su habitación está como de costumbre. Samsa es un viajante de comercio y su vida hasta ese día ha sido muy rutinaria. Él quiere dedicarse a crear, pero debe ayudar a su familia conformada por él, su madre, su padre y una hermana. Al principio piensa que todo se desvanecerá si sigue durmiendo y que se olvidará de todas sus fantasías, pero no puede, pues suele hacerlo sobre su lado derecho y su aspecto actual le impide ponerse de esa posición. Cierra los ojos para ver el movimiento de sus piernas y piensa en lo fatigante de la profesión que eligió. Siente en el vientre una picazón y ve que el sitio que le arde está cubierto por puntos blancos. Piensa que los madrugones lo entontecen y así sigue imaginándose cosas. Solo trata de ignorar el hecho de que se ha convertido en un insecto. Muy bien, entonces a través de la descripción acá nos va contando, nos va diciendo, nos va metiendo de a poquito en la historia, en la narración, ¿verdad? De que él despertó una mañana y se vio convertido en un insecto. Imagínense lo que es, ¿verdad? Con patitas ahí, con 6 u 8 patitas, tiene un caparazón, dice, que no podía ni levantarse ni incorporarse y él tenía que ir a trabajar, porque era el único que trabajaba en la familia, en la casa. La familia estaba conformada por él, el papá, la mamá y una hermana. Seguimos esta parte ya, la parte final, hasta aquí nos quedamos. ¿Alguien más que quiera ayudar, por favor, a leer? ¿Sí? Bueno, voy a tratar porque no veo bien. Bueno. Debe tomar el tren a las 7, pero a estas alturas tendría que darse gran prisa y ni aún así alcanzaría. Tal vez sería conveniente llamar a su patrón y decirle que está indispuesto, pero eso despertaría sospechas, pues no ha estado enfermo ni una sola vez. Siente un hambre grande, pero no puede abandonar su lecho. Entonces llaman suavemente a la puerta que está junto a la cama. Es su madre.
Le recuerda con dulce voz que son las 7 menos cuarto. En cambio, a Gregorio le horroriza el tono de la suya. Cuando le responde, sí, sí, gracias madre, ya me levanto. Luego llega su padre que le pregunta qué le pasa. Él miente diciendo que ya está listo, habla con lentitud para disimular el raro sonido de su voz. Más tarde, su hermana le suplica que abra la puerta. Gregorio desea incorporarse, pero no puede por su cuerpo muy ancho. Hace varias tentativas inútiles para abandonar el lecho. La única forma es arrojarse al suelo. Muy bien, muchas gracias. Y hasta ahí entonces nos quedamos. Esta es nada más que una pequeña parte, un fragmento de la obra, pero la parte más importante creo cuando comienza y nos describe cómo él se despierta esa mañana encontrándose así con un cuerpo totalmente diferente, convertido en un insecto. El relato quiere ser una alegoría del enfrentamiento del hombre ante un mundo moderno que lo oprime y lo borra. ¿Sí? Eso es lo que dice la crítica de la obra. Porque, bueno, ellos estaban enfrentando un mundo diferente en ese momento, había muchos avances en cuanto a la ciencia, la tecnología, y era como que él se sentía diferente. Bueno, vamos a hacer un poquito el análisis de la metamorfosis. Solamente 3 preguntitas para ver si podemos identificar a qué género literario pertenece. Y la clase anterior, esto quiero decir, estuvimos dando también esta clase de géneros literarios y habíamos visto que existían 3, ¿verdad? Principales. El lírico, que tiene que ver con todas las poesías, las creaciones, las odas. El teatral o el dramático, ¿verdad? Que es a lo que pertenecen las obras que están escritas para ser actuadas. Y ahí veíamos la tragedia, comedia, drama, también veíamos la ópera, la zarzuela, y después está el género épico o narrativo, que es el más amplio, digamos, y el que tiene diferentes clases de textos, ya sea en prosa y en verso también. ¿Cuál creen ustedes a cuál de los géneros creen que pertenece la metamorfosis? ¿Al lírico, al dramático o al épico narrativo? Y narrativo, entonces. Sí, muy bien, narrativo. La trama, ¿cómo se presenta la trama? Eh, es más bien, esta parte por lo menos, vamos a analizar esta parte porque esta es la que tuvimos ahora a mano, digamos, o la leímos. La trama de esta parte es más narrativa porque te va contando los sucesos, es más descriptiva porque te va describiendo paso a paso lo que va aconteciendo en su vida, en su despertar, en su casa, o es argumentativa porque te justifica eh, las ideas que fuimos leyendo. ¿Qué les parece? ¿Qué trama creen que presenta? Profe, ¿puede tener 2 tramas? Puede haber, en realidad en varias obras hay eh, una fusión, digamos, de tramas, pero siempre hay una que prevalece. Y esa tal vez es la que Sí, tenemos que saber exactamente cuál, ¿verdad? sí, porque narra una historia de una Sí, persona, todo lo que él pasó, pero describe también con lujo de detalle, por ejemplo, la forma de su cuerpo, su caparazón, es decir, sí. todos los detalles de su transformación, ¿verdad? Y eso es lo que de repente me gustaría saber si solamente vamos a quedarnos con la narrativa o también le podríamos incluir la descriptiva. Puede, si era un ejercicio de selección múltiple, por ejemplo, donde tenías dividido narrativa y descriptiva por separado y tendríamos que marcar solo una, con este pequeño fragmento que leímos nos quedaríamos más bien con la descriptiva, ¿verdad? Pero si tenés la posibilidad de hacerlo narrativo, descriptiva, entre guiones, también puede ser eso.
en lugar de la argumentativa o de otra, ¿verdad? ¿Se comprende? Sí, profe. Bueno, entonces, pasamos a lo siguiente que nos preguntaba aquí, y era la intención comunicativa. ¿Qué pretenden o qué creen ustedes que pretende el autor con la escritura de este texto? La intención comunicativa es convencernos de algo, persuadirnos, es argumentar algo, un suceso, un hecho, o la historia en sí, o simplemente es una intención estética. Escribir porque me nace escribirlo y quiero darlo a conocer. Yo Generalmente pienso que sería el tercero. la estética, ¿verdad? Muy bien. Todos los textos literarios son de intención comunicativa estética, ¿m? O poética también le llamamos. ¿Y cuál sería el hecho inverosímil? Inverosímil, ¿eh? Lo que cuesta creer acá en la historia. Que él trabajaba, que él aportaba para su familia o que se había convertido en un insecto. No, Que se había convertido no en un creo. insecto. Que se había convertido en Sí. un insecto. Muy bien, ese es el hecho inverosímil, ¿verdad? O que cuesta creer. Bueno, aquí les invito y vamos a hacer una lectura de diferenciar un poco los textos literarios versus los textos no literarios, o los textos que no pertenecen a la literatura, al género literario. Los textos literarios son narraciones que reflejan la realidad o la ficción o ambas a la vez. Porque van a encontrar novelas y textos literarios, fábulas, cuentos, leyendas, que tienen una parte de verdad o están basadas en una vida real, por ejemplo. Basada en una vida real, dice una novela o una película o algo que podamos nosotros, una obra de teatro. Pero tiene sus pinceladas, digamos, de ficción y de cosas inverosímiles. Sin embargo, el texto no literario, su objetivo no es reflejar ni la realidad, ni la fantasía, ni nada. Su objetivo es informar, enseñar o instruir. Aunque también este podría ser un objetivo de los literarios, también enseñan, informan, pero su objetivo principal existen para eso, nada más que para informar. Una noticia, por ejemplo, solamente le interesa que el lector se informe. El texto literario emplea el lenguaje expresivo y connotativo. El lenguaje expresivo y connotativo. No, el connotativo es el valor que le damos nosotros y que le da el autor, que le da el lector y el autor. No es el denotativo del diccionario, sino un lenguaje figurado, un lenguaje poético, un lenguaje metafórico, también se le llama a esto. Ese lenguaje emplea el texto literario. Sin embargo, el no literario, lenguaje claro, directo, conciso. Lo que quiere informar, o si es una ley, informa a lo que se rige o a lo que determina y nada más. No le interesa ponerlo de la manera adornada como sí lo hace el texto literario. ¿Ya? El literario es subjetivo. ¿Por qué? Porque expresa el pensamiento y el sentimiento del autor. Entonces siempre es subjetivo. El autor te va a demostrar lo que quiere dar a conocer, o te va a describir lo que quiere demostrar con palabras. Sin embargo, el no literario es objetivo y de carácter informativo. No tiene otro carácter que no sea la mera información. El texto literario se clasifican en géneros, los que habíamos hablado, ¿se acuerdan? Narrativo, lírico y dramático. Sin embargo, el texto no literario tiene carácter divulgativo. Lo que le interesa es que la gente se entere de esa ley, de esa normativa, de esa noticia o de esa biografía. Solamente tiene carácter divulgativo. No se divide en géneros, digamos. ¿Estamos bien hasta aquí? Aquí tenemos un esquema de los textos literarios y los no literarios y qué vamos a decir, textos pertenecen, digamos, a estos tipos de textos. A los literarios tenemos los narrativos, líricos, dramáticos,
que ya habíamos visto en clases anteriores, narrativos, la leyenda, el cuento, la fábula, los mitos, la novela. Los líricos tenemos las poesías, los poemas, las odas, los cantares de gesta, tenemos las elegías, los himnos, las canciones también pertenecen al género lírico. Y en el dramático tenemos las obras de teatro, que dependiendo del mensaje o del tema pueden ser tragedias, comedias, dramas, zarzuelas, ópera, ¿sí? Y los no literarios tenemos informativos, son las noticias, las biografías, las notas de enciclopedia, por ejemplo, los textos científicos. En los instructivos tenemos las recetas de cocina, tenemos manuales de uso, por ejemplo, cuando compramos un aparato nuevo para nuestra casa, un electrodoméstico, un juguete o algo que se debe armar, por ejemplo, viene con un texto instructivo. Te dice, te va mostrando paso a paso, te va, si lees, por supuesto, ¿verdad? Vas a saber cómo se coloca, de qué manera se debe usar, cuál es la manera indicada de poner, etcétera. Entonces, esos son instructivos, textos instructivos. Y los normativos, que son las reglas, reglamentos, ordenanzas, leyes, todo lo que tiene que ver con el ámbito jurídico, por ejemplo, ¿verdad? Esos son los textos no literarios. ¿Está? Vamos avanzando, y aquí tenemos una imagen también, de ficción o de realidad. Vamos a ver las características de los textos literarios. Aquí está. La función poética. ¿Quién me ayuda a leer, por favor? La finalidad del texto es expresar un mensaje. Utiliza técnicas para enriquecer la belleza por medio de las palabras, figuras literarias, expresiones poco usuales, neologismo, etc. Muy bien, entonces el autor pone toda su magia ahí, pone toda su artillería, como decimos vulgarmente también, para que esa obra tenga esta función poética, porque quiere expresar de manera bella todo lo que tiene dentro de su cabeza o dentro de la idea para construir un texto, ya sea una poesía o una narración, un cuento, un relato, etc. El subjetivismo dice: todo texto literario debe destacar por la propia expresión personal del autor. El autor tiene en mente qué quiere transmitir con ese personaje, con esa actitud de ese personaje secundario, o de ese personaje principal, o del antagonista, o del protagonista. Tiene en mente, y ahí imprime, cada autor le imprime su sello personal, le pone su impronta, por más de que la trama o de repente la historia en sí, el argumento sea parecido a otro, no hay novelas idénticas, no hay textos literarios idénticos, siempre tiene el toque personal del autor. La ficcionalidad, justamente de eso estamos hablando, ¿verdad? Crean un mundo de ficción aunque se inspiren en hechos reales. La mayoría son ficcionales, los textos argumentativos, la mayoría son ficcionales. El principal elemento de la ficción dijimos que era la verosimilitud, y acá dice, el principal elemento de la verosimilitud es la descripción, porque el autor, a través de describirte el ambiente, el personaje, las épocas, te va adentrando en el mundo fantástico que él creó para contarte esa historia, esa novela, esa narración, ese cuento. Si vos lees Los Tres Cerditos, cuento clásico para niños, te adentras en esa historia, y vos sabés que los cerdos no pueden construir casas, pero cuando te adentras en la historia, sabés que es ficción, pero en el mundo fantástico de los niños, por ejemplo, ellos creen, hasta cierta edad en que uno se da cuenta, no, pero esto es mentira, esto no es cierto, esto es ficción. Bueno, y eso es el elemento de la ficción para nosotros en la literatura. A través de la descripción te va diciendo
tal o cual personaje, tal o cual época, entonces escribe una novela futurista, una novela, por ejemplo, distópica, ¿verdad? Que presenta un mundo ideal, un mundo que para nosotros todavía no es posible, pero Julio Verne, por ejemplo, y H.G. Wells, que son los padres de la ficción en la literatura, ellos ya escribían, Wells, por ejemplo, escribió El hombre invisible, o escribió también La guerra de los mundos, La máquina del tiempo, cuando el hombre ni pensaba en ese momento, en 1890, que nosotros podíamos construir un cohete que nos podría sacar de la estratosfera, que nos podía sacar del ambiente terrestre y explorar el espacio. Eran adelantados, digamos, a su tiempo, porque ya escribían sobre estas cosas que son ficción, pero que después se convirtieron en realidad. Por ejemplo, que el hombre haya llegado a la luna y otras cosas. Los hechos deben ser posibles dentro del mundo ficticio creado por el autor. Entonces todo es posible en la literatura de ficción. La originalidad son textos cargados de novedad, con mundos ficticios y de contenidos creados para perdurar. Y por último, el valor polisémico. Polisémico significa muchos significados, muchos sentidos. Poli, mucho, y sémico viene de significado. Entonces, los textos literarios tienen diversas interpretaciones o mensajes. Deben entenderse dentro del contexto cultural en el que nacen. Entonces, cada lector puede sacar un mensaje diferente de la misma novela. Si todos leemos la misma novela, podemos sacar múltiples mensajes. Porque a mí me tocó más ese personaje o esa historia contada en segundo plano, etcétera. O podemos sacar varias deducciones de mensajes. Ahora, bueno, vamos a hacer una práctica. Vamos a ver, ahora sí. Vamos a irnos a una pequeña evaluación. Ficción en la literatura. ¿Están preparados? Ustedes me dicen qué respuesta marco. Si no pueden hablar, escriban ahí en el chat que la profe Claudia me va a... Ficción es A, B, C o D. ¿Sí? C. Correcto. Vamos al siguiente. Los textos literarios son A, B, C o D. Vamos. A. Cierto. Perfecto. Avanzamos. Los textos literarios pueden ser eso que vimos en el cuadro, en el esquema naranja. ¿Cuál? ¿Sí? C. Correcto. Se considera como padres de la ficción literaria moderna J.K. Rowling, Isabel Allende, John Green, Augusto Roa Bastos, George Orwell, Stephen King o H.G. Wells y Julio Verne. Este está un poco difícil, ¿verdad? ¿Sí? C. Muy bien, perfecto. Aquí está la obra de Wells. El hecho inverosímil de la metamorfosis es... ¿Ah? A. Perfecto. Y por último, ejemplos de textos literarios son A, B, C o D. Es muy fácil, dale. Sí. Ah, ¿Cuál? letra D. D de dedo. Muy bien.
Bueno, y con eso entonces terminamos. Ustedes se quedan con una tarea para levantarla en el gestor de tareas o como decidan con su profe de literatura. Muchas gracias por estar nuevamente hoy en clase y nos volveremos a encontrar el próximo miércoles para una aventura más de la mano de la lengua castellana y la literatura.